Buenas tardes. Como saben, hoy hemos estado conmemorando el Día de la Mujer desde la mañana. Hubo un evento aquí contra la violencia hacia las mujeres, muy interesante la conferencia. Tenemos una exposición pictórica que si tienen un ratito salgan oportunidad de ver a detalle las pinturas, creo que se van a dar cuenta el mensaje de que son mujeres y justamente hay una historia que atrás de cada imagen. Bueno, a nombre de la doctora Karina Gómez Frode, jefa de la División de Estudios de Posgrado, les doy la más cordial bienvenida y nos honra con su visita la magistrada María del Carmen Carrión Castro. Ella nos va a hacer favor de presentar la película y después estar en el debate de la película. Yo les voy a hablar un poco de la magistrada porque, pues por tiempo, y entonces será una breve reseña. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal por designación del Pleno de la Cámara de Senadores. A mucha honra, es egresada de esta facultad, es maestra de aquí, de la división. También cuenta con una especialización en Derecho Electoral, también de aquí, de este posgrado. Y actualmente cursa el doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. También se ha desempeñado profesionalmente en el sector privado y la administración pública federal y local, en diversas materias, entre las que destacan electoral, de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, de regulación administrativa, de auditoría, cuenta pública y revisión fiscal. Previo a su designación como magistrada, colaboró en el área de capacitación en el Tribunal Electoral Local y en la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su formación incluye conocimientos sobre liderazgo, calidad total, enfoque estratégico e inteligencia emocional. Dentro de sus últimas colaboraciones en el ámbito editorial, destacan las publicaciones intituladas Nuevo modelo de comunicación política en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como garante de los derechos políticos electorales indígenas, impacto de la propaganda política y electoral, así como oficinas municipales del Instituto Federal Electoral durante el proceso electoral 2011-2012. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a la magistrada. Muchas gracias. Buenas tardes, yo espero que se vaya incorporando y que el olor a las palomitas atraiga a más personas activas, que podamos tener una plática, una charla con una película desde el punto de vista divertida. Para los que nos gustan las caricaturas, la animación, tiene sus toques bastante divertidos. Pues bueno, tengo el placer de platicar con ustedes y utilizar una herramienta cuya pionera es la doctora Karina, el ciberdebate, ¿no? El ir encontrando el aspecto pedagógico y utilizar esta herramienta para ver desde este punto de vista si la película que vamos a ver tiene un punto de vista de género. Y yo ahorita les pediré que pongamos atención en algunas escenas para ver al final de esta cómo pudiéramos ir platicando de cada uno de los personajes. Y bueno, es la película Valiente es de origen estadounidense, del año 2012, producida por Walt Disney y por Pixar. Es la tercera, no sé, es la número 3 de Pixar producida, y tiene una característica de que a la protagonista, mujer,
la coloca como el tema principal de la película. A diferencia de que aun y cuando se habla de princesas, siempre se ha puesto de que tiene que haber un príncipe y siempre tiene que rodear una serie de elementos a las princesas. El género es animado, comedia, aventura, es de fantasía. La historia se desarrolla en Escocia y algo importante es que fue dirigida por una mujer, por Brenda Chapman, quien ella dirigió también El Príncipe de Egipto y desafortunadamente hace 18 meses ya hubo ahí una sustitución, ahora es un varón que está ahí con Pixar. La música que escuchamos en el transcurso de la película es celta, como les comentaba, es desarrollada en Escocia. Y vamos a platicar de Mérida, que es una princesa, y así como la historia del Mordum. Ahí no se ve tan específico quién es Mordum, en verdad sí tenemos que poner atención por qué este personaje es tan importante o relevante en X momentos de la película. Pues bueno, vamos a analizar la realidad social de la época desde la perspectiva de género, en un aspecto cultural, ¿no? Cómo se van estableciendo ciertos patrones para lo que debe de hacer una mujer y para lo que debe de hacer un hombre, ¿no? Eso es algo que también iríamos platicando más adelante. Vamos a comparar a las princesas de la historia, que también estas han ido evolucionando y ahora se han roto muchos paradigmas, ¿no? De las escenas que les sugiero ir poniendo atención, que tienen una relevancia por cuanto a la trama, es cuando Mérida celebra su cumpleaños, cuando es niña, en donde se desarrolla la ceremonia, ¿no? Donde se presentan algunos pretendientes para cortejar, ¿no? y pedir la mano de la princesa, y el concurso para estos pretendientes para ver quién se queda con la mano de la princesa. Y bueno, los diferentes personajes, estamos hablando de que es, como les comenté, es una princesa en donde el rey Fergus también, qué personalidad tiene, la reina también, el tipo de costumbre, lenguaje, comportamiento y actitudes. Nosotros sabemos que al estar hablando o sea, ¿por qué queremos platicar de esta película, ¿no? Al estar hablando de una violencia de género, platicábamos por la mañana que hemos detectado que hay una violencia psicológica, una violencia sexual, económica, física, incluso hemos platicado de una violencia política, pero esta también es transmitida, esta es educada, es aprendida en muchas de las ocasiones. Entonces, hay un poco hay puntos de vista en donde las mujeres llegamos a influir para generar el tema del machismo. Si bien es cierto, damos vida, somos quien la da, también llegamos a estar por el rol que se nos ha inculcado a estar más cerca de la educación y formación de nuestros hijos. Entonces, es importante también el tipo de conductas, comportamientos, el tipo de situaciones que rodean al menor para ir identificando si van creciendo con una perspectiva de género, tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Esperemos la disfruten. Para mí es un gran honor el estar en esta casa de estudio. En verdad, yo le comentaba a la doctora, les juro que es como si fuera mi casa, ¿no? A mí me emociona mucho llegar aquí
el que podamos compartir ciertos temas y bueno, y el estar cerca de los universitarios, ¿no? Entonces, muchas gracias y platicamos ahora. Bueno, pues bienvenidos a este octavo ciclo que, como saben bien, está dedicado a la mujer, y hoy en especial porque pues fue el Día Naranja, y en ese sentido, bueno, pues es como la clausura, digamos, de esta jornada, y para ello pues tenemos la fortuna de contar con la presencia de la magistrada Carreón, que nos va pues a comentar un poco la película. Yo le comentaba a Karina Gómez Frode, que también está acompañándonos aquí en la mesa, que ya estaba caldeándose el debate, ¿no?, en redes sociales, ¿no?, y que eso es interesante por justo, yo les decía, incluso pues pónganlo así, ¿no?, sobre la pertinencia de la película, era la palabra que se utilizó. Pero pues sí, justo eso es también parte de esto. Me parece que la película es muy rica en diversas cosas, y entonces, para que ustedes vayan formulando sus preguntas, les vamos a pedir, como siempre, que sean concisas y precisas, y vamos a darle en este momento la palabra a la magistrada para que nos haga pues poco la reseña de la película y los puntos que ella considera que hay que resaltar de este largometraje de Disney Pixar. Adelante. Gracias, muy amable. No sé si ya la mayoría la habían visto. Creo que los que tenemos hijos o a los que nos gusta el cine, independientemente, lo vamos teniendo contacto con ese tipo de películas. Y la gran pregunta es, ¿tiene aspectos de género la película? Independientemente de poder identificar algunas particularidades del género, hay otras enseñanzas que nos van dejando de algo que es hablar de familia, de tradiciones, de costumbres, de defender tus sueños, y vamos diciendo que la protagonista rompe el paradigma de la idea que nos habían enseñado también a las mujeres de cómo tienen que ser las princesas, bien educadas, el sentarte bien, el comer bien, el siempre estar arregladas, y ella decide romper con esta decisión y ser ella, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, qué tiene que buscar para tener tu identidad? Parte de las frases que va diciendo es que el alterado fue el destino, ¿no? Estamos hablando del destino, de que efectivamente cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de escribir nuestro propio destino. Aquí, en la máxima casa de estudios, nos han enseñado a ser libres, nos han enseñado a ser libres pensadores, y que nosotros podemos decidir a dónde, con quién y qué hacer de nuestras ideas. Entonces, hay personajes muy importantes en donde esta familia que decide, que ponen como rey a Fergus, porque es el rey de los osos, esta familia va estableciendo esas tradiciones, y al llamarla valiente es porque como mujer es fuerte, liberal. Entonces aquí el decir qué aspectos de género pudiéramos destacar es que también, como les comentaba, la familia influye mucho. El papá decide apoyar a su hija. O sea, el parte del aspecto de que el cumpleaños, a la niña le gustaba mucho el arco. Entonces el papá dice, no te preocupes, aquí está tu arco, y la hace plenamente feliz. Entonces, estamos acostumbrados de los aspectos de género que le corresponde a la niña: jugar con muñecas, el usar vestido, el siempre estar peinada, y
qué le corresponde a los hombres? Ser fuertes, valientes, cortejar a una mujer. Bueno, ni siquiera cortejar, es pelear por una mujer, independientemente de que ella tenga decisiones o no, eso no importa, ¿no? No es algo que se tome en cuenta si a ella le gustó alguno, le atrajo la sedosidad de su cabello. No, eso no es importante. Importante es que demostraran qué tanta pericia tenían en la utilización de las armas y que fueran fuertes, ¿no? Entonces yo creo que sí nos deja muchas enseñanzas. Ahora, por lo que hace a la explicación de Mordún, vuelve al tema de vínculo, familia, tradiciones, costumbres. Hay problemas que ya se había presentado antes con Mordún, porque ante la avaricia, obsesión de tener el poder, decide alterar esa costumbre de dividir el poder entre cuatro, que era la decisión del rey, y el primogénito, que es otro factor importante en la película de esa tradición, decide conjurar, establecer un vínculo con una bruja con tal de conseguir su objetivo. Entonces es otra enseñanza que también es de tenemos que hacer cuanto sea por mantener nuestras relaciones, nuestros vínculos y fortalecerlos. El tema del primogénito no es la primera vez que lo vemos, y efectivamente ella lo entiende y decir, bueno, si la regla se trata, o sea, aquí también es algo jurídico. Estamos viendo una convocatoria. La convocatoria fue atendida, ¿no? Fueron los jefes de los clanes y llegaron. Estaba en la convocatoria de que se va a determinar cómo van a cortejar o van a pelear por la mano de la princesa, y es como lo determine la princesa, en que soy buena en el arco. Entonces se van cumpliendo esos requisitos y decide ella pelear también porque soy la primogénita integrante de uno de los 4 clanes, y logra su objetivo de demostrar que también, aún siendo mujer, puede el determinar si quiere hacer o no las cosas. Algo interesante que se reflexiona ante el determinar que ya no va a haber un matrimonio es que también los jóvenes reflexionaron y decidieron rebelarse a esa costumbre y decir, sí, claro, estoy de acuerdo en que quiero decidir, ¿no? Entonces, ver si ustedes consideran que tiene mensajes tanto para los niños que están en una etapa de formación como para adolescentes, incluso para los propios adultos. A veces nos privamos de la oportunidad de enfrentar caricaturas, de reírnos y de romper, decir, es que ya soy adulto, o sea, ¿cómo voy a ver una película de estas características? No, también se vale divertirse, también se vale el romper el acartonamiento como personas que uno mismo se va limitando para divertirse, y lo principal, ser feliz, ¿no? Yo les agradezco enormemente, doctora, el haber utilizado su herramienta, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que buscar otra forma de enseñar tanto el derecho y todas las materias a través de obras de teatro, música, el cine, la pintura, que tenemos la oportunidad de vivirla, de disfrutarla, y que utilicemos nuestros 5 sentidos para estar siendo conscientes de las cosas que nos rodean. Y el tema del día de hoy fue la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, que desafortunadamente la infancia está siendo manipulada, está siendo influenciada de que a las niñas en ciertos lugares, incluso ciudades y países del mundo, se les limita precisamente por el rol que tienen que jugar. Tú no puedes ir a la escuela porque tienes que cuidar a tu abuelita, cuidar a tu mamá,
tienes que cuidar a tus hermanitos, y su servidora también vivió esa situación. Mi hermana mayor tuvo que cuidar de mí, ¿no? Tuvo que estar viendo cuestiones que no le correspondían a su edad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aún las estamos viviendo, y como sociedad tenemos que ver la forma de que también las niñas sean libres pensadoras y tengan la oportunidad de vivir, y que tengan la oportunidad de tener una mejor situación de vida. Entonces, espero haber cumplido la expectativa, doctora, y tener la oportunidad en un futuro de que podamos platicar de algo más, ¿no? Y también cuenten las veces que gusten el encuentro en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, para que si alguien quiere platicar de algún tema, si le ocurre alguna idea que podamos fortalecer y difundir para que la juventud participe, se los voy a agradecer. Gracias. Muy buenas noches. Pues es un honor tener aquí a la magistrada con nosotros, y es la primera vez que proyectamos una película infantil. Para mí también es extraño. Yo estoy a punto de ser abuela, entonces hace muchísimo tiempo que no veo películas infantiles. No estaba yo familiarizada con esta, es maravillosa. Sobre todo, yo rescato, a reserva de lo que ustedes vayan a opinar, qué difícil es lograr la autenticidad, es decir, el ser auténtico, auténtica en la vida. ¿Cómo hacer para revelarse cuando tenemos sistemas de comportamiento que nos impone, obviamente, a la sociedad? Eso es uno de los temas que podríamos rescatar aquí. Cómo salir de ese condicionamiento social. Y por otro lado, quiero resaltar, yo tuve un padre maravilloso, yo siendo mujer, que me apoyó siempre, que gracias a él soy lo que soy. Hay padres que son muy apoyadores, y se lo voy a agradecer donde esté, se lo agradezco toda la vida, que siempre me apoyó, que siempre estuvo orgulloso de mí, y eso es importante, tener un padre, siendo mujer, un padre que esté al lado de mí. Por último, la cuestión de China, por ejemplo, el hijo primogénito, que siempre tiene que ser varón, todas estas teorías de que ya si es una mujer, pues ya cae muy mal, ¿no? Todavía hay un estigma en relación a este tema, y aquí lo dejo. Yo creo que es la idea, incluso igual si a ratitos se te ocurre otra cosa, participar, porque ahora vamos a dar incluso la palabra al público. Creo que yo he aprendido muchísimo, lo cual tengo que agradecerle a Karina, y que me haya dado la oportunidad de estar aquí moderando, y en este mes he aprendido muchísimo, y de lo que he aprendido me parece que en el México de hoy debieran caber tanto Valiente como su madre. Creo que ese es el punto que se está dejando un poco de lado, ¿no? O sea, yo lo que he aprendido, porque lo han dicho la gente que ha participado aquí en el auditorio en este mes, es que también, o sea, esta mujer tiene bastante presencia, bastante influencia. De hecho, podemos decir que es realmente quien lleva el poder. El señor no sabe hablar, ella es la que habla, ¿no? Ella es la de las relaciones diplomáticas, pensando que esto es una confederación, que es un sistema político. Ella hace las veces como de primer ministro, y eso es de rescatarse. Entonces, claro, el planteamiento de la historia es un poco, por decirlo así, dialéctico, pero sí, cuando dicen autenticidad y que es libre pensadora y que ella hace lo que de alguna manera le tocó decidir, somos quizá un poco injustos con la madre, ¿no? Porque entonces la madre sería un poquito la mala del cuento, porque le está imponiendo, es por general debate, le está imponiendo a Valiente la forma de ser, ¿no? Pero ella disfruta mucho eso, ¿no? Es decir, sentarse bien en la mesa, ser educada, cosas que los perros no se suban a comer. Estas cosas creo que yo lo que he aprendido aquí en este mes es que también es válido que haya una heroína
como lo es esta señora, ¿no? Y decir que efectivamente yo no había caído en la cuenta de que se cita el derecho, se cita la ley, ¿no? La ley dice, y me parece interesante que aquí ya el ejercicio es que esta adolescente pueda interpretar directamente ella la ley, decir yo la interpreto de este modo, un poco la propuesta de Guastini, y ella hace esta propuesta que al final sí desencadena en una reforma, ¿no? Pensando en términos de derecho, porque hace que los que están ahí, que son los representantes de los reinos, lleguen a concluir que esa regla no estaba del todo adecuada y que hay que cambiarla, ¿no? Entonces, justo, digamos, el empoderamiento de la ley por parte de Valiente lleva a la reflexión de que hay que cambiar la regla. Entonces, sí hay una referencia, me parece, directa al derecho. Eso era lo que yo quería. Y bueno, esto que es la noticia de la semana, ¿no? El presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF dice que los divorcios han aumentado inauditamente en el DF, pero que la noticia es que de 3, 2 son interpuestos por mujeres. Entonces, la gran discusión que también está en esta película, los japoneses se mofan de Occidente porque dice que las relaciones, los vínculos en Occidente no duran. En Japón la mayoría de los matrimonios son convenidos y siempre duran, y aquí que tenemos la libertad, pues no duran. Entonces, para ellos es una crítica, pero para muchos detrás subyace violencia, justo de lo que estamos hablando, es decir, no se deciden las mujeres a separarse porque hay una violencia implícita, ¿no? O incluso de la sociedad, ¿no? A estigmatizar a la mujer que se separa. Entonces también como para reflexionarlo, porque sí está eso como ahí presente en la película, ¿no? La regla o el hecho de que muchas culturas se dan matrimonios convenidos, incluso en nuestras culturas indígenas, hay una razón social. La razón social que se expone en la película es justamente este cuidado que la sociedad tiene sobre el nuevo vínculo que se va a dar. Entonces no es tan sencillo, porque efectivamente hoy por hoy en muchas comunidades indígenas se obliga a muchas niñas a casarse, y esto está en la película, que ese sí es un tema de derechos de las mujeres muy importante, ¿no? Y que no se puede soslayar. Ahora sí, las preguntas. Buenas noches. Primero que nada, yo no había visto la película. Sí me gusta, pero esa no la había visto. Gracias por ponerla. No había pensado que se pudieran ver temas jurídicos en películas de Disney, ahora veo que sí. Y primero, voy a tratar de ser breve porque son varias cosas. La primera, ya había tocado en este caso Disney el tema de los matrimonios convenidos y más. Se me ocurre al final de Aladdin, por ejemplo, cuando el sultán decide que la princesa a fin de cuentas tiene derecho a casarse con quien ella crea digno. También es otro final similar. Otra cosa es, bueno, también tuve un papá que me apoyó mucho. Creo que la mayoría de las mujeres que estamos aquí, pues hemos tenido familia que nos apoya a no conformarnos, a no quedarnos nada más con la prepa o con la secundaria, no casarnos tan chiquitas, y si lo hacemos, buscar seguir nosotras con una carrera o con lo que queramos. Por ejemplo, me marcó mucho en la prepa que yo estuve en lucha olímpica 5 años, fui deportista de alto rendimiento, y no es tan común que una mujer haga un deporte de contacto, de lucha. Mi mamá no estaba de acuerdo, de hecho decía, es que está chiquita, ¿cómo va a entrar? Pues sí, sí se puede. De hecho, las mejores deportistas de la UNAM en lucha son mujeres. La que fue a un panamericano, por ejemplo, medalla de plata en panamericano hace 10 años, se llama Ángeles Barraza Sánchez, entrenada conmigo en Prepa 3. Y a grandes rasgos creo que por ahorita sí era lo único que quería decir. Yo ya he tenido la oportunidad de volver a verla y analizarla más de 4 veces,
y efectivamente ahora con el tema que se está haciendo con este debate, considero que también podríamos considerar que también esta película ofrece una opción, porque estamos viendo dos ejes, dos fuerzas que están luchando, que al final del día terminan conciliándose en vez de seguir divorciadas. Vemos la posición de una madre conservadora que dice que es lo que tiene que hacer una mujer de acuerdo a lo que ella en su contexto fue. Y tenemos a una hija que se opone rotundamente a una posición de que no, que una mujer solamente tiene que depender de un hombre. Ella al final de cuentas termina destrozando eso. Es una lucha que es la trama de esta animación, es la destrucción de una idea, pero también la adopción, porque hemos de ver que a lo largo de la película tanto la hija como la madre demuestran ponerse, vamos, como se diría coloquialmente, se ponen en los zapatos de otro. La madre convirtiéndose en la rebelde y la hija ciñéndose el papel de una princesa, y no como una princesa sumisa o hueca o que tenga que depender del varón para hacer su voluntad, sino como una entidad que puede formar parte de un activo y que tiene las mismas oportunidades que otro, aunque si lo vemos por el contexto es hacer una casi idea revolucionaria. Y aunque por cuestiones de ficción yo creo que podría citar que sí existió en la realidad, hemos de verlo, cito brevemente, el caso de que también esto pasó en la historia real, y creo que muchos me preguntarán cómo, y fue en una época crucial. Citamos el ejemplo de Isabel la Católica, una de las primeras mujeres catalogadas que se atrevió a romper un esquema androcéntrico en el que el hombre manda y la mujer se calla. Y hemos visto cómo, al igual que Mérida, se atreven a innovar, a oponerse, no para desobedecer una tradición, sino para decir: hey, aquí estoy, tengo la misma oportunidad que tú, exijo la misma igualdad, podemos realizar lo mismo que tú haces, y no para desafiar, sino para que todos podamos participar y formar parte activa en la persecución y en la obtención de un bien común, que al final de cuentas se ve desarrollado, como dos posiciones demuestran sus opiniones y al final de cuentas terminan con una sola, una decisión que beneficia a todas las partes. Vemos cómo el conservadurismo se arraiga, pero a la vez es más amable con esa innovación, y la innovación encuentra cómo ese conservadurismo puede aportar elementos útiles, plausibles, que puedan servir a beneficio de otras partes. Y para terminar, creo que consideraría apropiado dejar con algo que creo que podría causar un poco de polémica, porque si hemos luchado casi 5 o 7 siglos para reconocer la identidad de las dos partes, creo que el momento, ahora que ya se conoce parcialmente o se tienen las bases para decir que uno puede ejercer lo que puede realizar sin caos, mientras no se dañe a terceros y apegándose a los esquemas que se deben de seguir, es aprender a convivir con la diferencia, que no importa que, por ejemplo, si un hombre quiere tener algunos gustos, respetar, fomentar lo que una mujer hace, o viceversa, que una mujer se atreva a hacer lo que un hombre. ¿Qué tiene de malo en eso? Todos podemos convivir y poder entender y pues decir, pues todos tenemos la capacidad. No creo que haya tanta polémica o un tabú que siento se tiene que eliminar, que en este caso se tiene que eliminar con el género. Por una parte se olvida, pero por otra se tiene en cuenta para solamente fines de separación, pero que al final de cuentas es una ficción, algo que no puede, que existe pero que debe no tomarse tan en cuenta. Les pedimos nuevamente que sean breves, por favor. Gracias, buenas noches. Simplemente quiero recalcar unos puntos, me adhiero a lo que se comentó anteriormente, de lo que está diciendo mi compañero ahorita de estos roles. Para mí la película tiene importancia por un aspecto fundamental. Vi un arquetipo de mujer tripartita. La mujer del conocimiento, que era la bruja, enemiga del discurso del gobierno patriarcal. La mujer, por así decirlo, en un espacio neutro, que era la princesilla esta pelirroja.
y la mujer completamente masculina, gobernante, representante del derecho. Y esta mujer, que evidentemente, como también ya lo decía el doctor hace un momento, era la que verdaderamente fungía como reina y como rey, y era la que estaba estableciendo los acuerdos de quién se quedaba con la mano de la princesa. Evidentemente, el enfrentamiento de estos tres arquetipos y un diálogo posterior que vi entre ellos, pues me hace pensar y me hace llegar a la conclusión de que finalmente la mujer sapiente, la mujer decidida, la mujer con valor, con inteligencia, siempre ha sido la principal enemiga de todos los sistemas, en contexto de la película, pues el sistema político, el sistema de gobierno del reino. Es decir, la mujer, lo femenino y bueno, la historia no me dejará mentir, la mujer ha sido siempre la que ha puesto en peligro lo que la sociedad patriarcal ha impuesto, y le llamamos brujas a las que son mujeres de ciencia, les llamamos hechiceras o les llamamos aquellas que dominan artes diabólicos o ocultos. Verdaderamente, pues esto tiene raíces mitológicas y raíces culturales que todos comprendemos bien. No son brujas como tales. La película nos muestra el arquetipo de la bruja horrenda, malvada, pero no, es la mujer que realmente resolvió el problema entre la hija y la madre. Fue ella la que la llevó a tomarse de la mano otra vez. La representación de que la reina se vuelve en una bestia, se vuelve en oso, que el oso también tiene mucho contexto en la mitología escandinava como símbolo de poder, pero al mismo tiempo de nobleza o de bondad, como un animal que si no se le es molestado no va a atacar, pero es un animal con mucho poder. Implica que esta mujer masculina, que esta feminidad masculinizada en el gobierno, pues evidentemente pierde toda razón y se transforma en una bestia que, bueno, el contexto de la película infantil pues es claro, pues es la bestia, es el osito ahí que anda con la hija, pero verdaderamente hay un trasfondo porque había otro que se había transformado en oso, que era el príncipe malvado. Entonces, ese símbolo de la bestia, que en un inicio fue una razón, pues implica el peligro que existe cuando uno pierde la razón, cuando se tiene el poder, o cuando pierde uno los pies, o cuando intenta uno censurar a todo el mundo, o intenta ser un tirano, por encima de la voluntad de los demás. Entonces, yo en algún principio también dudé de la idoneidad de la película, pero después de haberla visto, no la conocía, me complace que la hayan seleccionado, me gustó mucho, es una historia pues adecuada, concedo que haya sido seleccionada, y es todo, gracias. Vamos a otro, pero hacemos ahorita y otro nombre. ¿Sí? Entonces, aguántenos y vamos con los otros 4 que faltan. Gracias, digo. Bueno, qué bueno que sí fue de su interés. Fue grato el escuchar risas. Sí, están poniendo atención. Bueno, sí, coincido, es una parte fundamental que se habla del vínculo madre e hija. Estamos viendo que es una joven, adolescente, que por naturaleza y por la edad es rebelde a todo. Es rebelde a las reglas, es rebelde a la norma, báñate, apénate, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, efectivamente, la reina se enfrenta a decir, ¿cómo voy a educarla? ¿Cómo voy a hacerle entender? Y hace esa interlocución con su esposo, que es más sensible, de, bueno, a ver, ¿cómo hablarías con ella, ¿no? ¿Cómo tratarías de ponerte en sus zapatos y ser empático? La reina sufre una metamorfosis porque efectivamente ella toda rectitud y lo vamos viendo en que aún siendo un oso, una bestia, pues andaba con su coronita porque es muy importante el estar bien comportada y muy bien puesta, pero efectivamente ella se da cuenta que ante la rebeldía de la hija, cuando se ve en una situación precaria de que no sabe cazar, no sabe tomar agua, no sabe diferenciar lo que es bueno y malo, porque siempre estás rodeada de alguien que te esté sirviendo. Entonces, creo que no había tenido la oportunidad la reina también de conocer
pues parte de como la vida silvestre, ¿no? Que su hija es algo que la apasiona. Entonces, sí es una parte fundamental la reina por la sensibilidad que va manejando, pero algo muy interesante, los niños no hablan. O sea, estamos hablando sí, de niños, varones, no hablan, ¿no? Siempre están haciendo travesuras y no hay alguien que les ponga un alto, aun y cuando la reina es quien trae el poder y tendría la cuestión de educar, le hacen una broma muy pesada al papá y nadie les dice nada a los niños, ¿no? Entonces también toda la represión era, a ver, la niña tiene que ser, como tienes que conocer tu reino, tienes que siempre conocer con una sonrisa y estar muy bien, pues los niños no importan, ¿no? O sea, que los niños crezcan, que nadie les ponga límites, directamente te das cuenta que decir, oye, espérame, o sea, es un tema de familia, de respeto, de educación, que también nos deje ese mensaje. Pues bueno, por cuanto hace a la mujer tripartita, yo creo que incluso hay más, ¿no? Porque efectivamente es una mujer con poder, una mujer del conocimiento que busca la transformación y estar en contra, y la rebeldía por parte de la hija, pero hay más mujeres, ¿no? En la mujer que también idealiza al hombre fuerte, grande, tosco, ¿no? Las que le gritan al chico celoso. Y también estaba la mujer de la servidumbre. ¿Cómo te ponen el estereotipo de la servidumbre, ¿no? Con un gran escote. Entonces yo creo que hay más mujeres que también están dentro de un estereotipo que comúnmente estamos conociendo, ¿no? O sea, esta película es del año 2012, pero también hay una reflexión con respecto a las princesas. Ya había antecedentes de la mujer que quiere empezar a liberarse, está la princesa y el sapo. La diferencia aquí es que la princesa y el sapo, no sé si la vieron, la princesa y el sapo es de que, bueno, ella persigue su sueño de ser una mujer independiente, que a través del trabajo te puedes hacer de tus cosas, pero cae con el príncipe azul, tiende a enamorarse. Y Valiente no, Mérida no, o sea, ella no está pensando ni en el amor, ni en el romance, ni en el que me voy a casar con el príncipe azul. Entonces va cambiando. A diferencia de la princesa y el sapo, incluso de Mulan. Mulan también es una mujer que está envuelta en tradiciones, costumbres, pero ve la cuestión de honor de su padre que está enfermo y sale Mulan, independientemente de esas tradiciones, a defender el honor de su familia, pero termina enamorándose del hombre guapo y fuerte, ¿no? En la versión china, en la versión actuada china, Mulan se enamora, sí, del príncipe, porque el papel que tiene aquí Li Shang en la película de Disney, en realidad en la versión china actuada es un príncipe. Y Mulan le dice, no, no te cases conmigo, cásate con la princesa, porque con ella vas a evitar que entren en guerra los dos reinos. Perdón. Allá arriba. Bueno, sí, la mayoría de las historias de Disney tienen sus finales, ¿no? De los hermanos Grimm, la sirenita se vuelve espuma, toda la cenicienta le cortan los pies, todo esto, ¿no? Pero bueno, creo que el tema fundamental de la película Valiente, yo sí ya la había visto, soy fan de la animación, fanática de la animación, y vale mucho la pena que si la vuelven a ver, la vean con subtítulos, porque el acento escocés en inglés es formidable. Y la broma del chico cuando habla y no se entiende mucho mejor cuando la ven en inglés con subtítulos. Creo que el tema fundamental de la película es la familia. Si estamos viendo ahí, es una mamá que es reina, un papá que es rey, que están casados, que no es mamá soltera, no están divorciados, no, o sea, todo está como en regla, ¿no? Todo está bien, todo está perfecto, la niña es una adolescente que está en crecimiento, la mamá tiene que lidiar y tiene el apoyo del papá, ¿no? Para lidiar con la niña. Pero ¿qué pasaría si fuera una familia separada, ¿no? O una familia diferente, estas nuevas familias que hay, ¿no? Digo, aparte de la mamá soltera, pues también los dos papás, las dos mamás. ¿Cuál sería la historia? Yo tengo dos preguntas. Uno,
¿A qué grupo de menores es conveniente empoderar para que transmitan este mensaje? Ahorita cada vez las nuevas generaciones, no me dejarán mentir los papás o los que tienen hermanitos o primitos, están cada vez más vivas, ¿no? Ellas son las que te dicen, no tires basura, ponte el cinturón, oye, ¿por qué le haces feo a esta persona que es de otra preferencia sexual? Oye, así no hables, así no te dirijas a una mamá soltera. Creo que ellos son los que nos están educando tanto a los jóvenes como a los adultos y nos están haciendo varios mensajes, pero mi pregunta aquí va dirigida a ¿qué grupo de menores nos es más factible poder empoderar? Porque retomo el tema de Eufrosina que veíamos en la película. La maestra Verónica, recuerdo que había hecho un comentario acerca de que Eufrosina no cambió el sistema, sino que se subió al sistema. Entonces, pues sí, o sea, aquí en Mérida sí cambia el sistema, pero no todo, porque también ella rehace una historia que ya había sido hecha por hombres. Entonces ella retoma y cambia parte de su historia, pero la historia del cambio de remienda, el vínculo familiar y todo, ya había sido trazada por hombres. ¿Y qué más? No sé si sea necesario o no tener forzosamente una experiencia empírica, vivencial, en los zapatos del otro para poder entender los temas. Porque esto es lo que sucede. La mamá cuando se vuelve oso empieza a ver que pues, sí es necesario aprender a cazar, sí es necesario ensuciarse, sí es necesario tener armas. Y Nérida, cuando tiene que cuidar ella a la mamá, pues se da cuenta que sí es necesario ser diplomática, sí es necesario saber hablar, sí es necesario saber comportarse. Entonces no sé qué tan necesario sea para todos tener como esta experiencia vívida, empírica, en los zapatos del otro para poder asumir o comprender el rol. Y pues ya esas serían mis dos preguntas. Bueno, yo nada más quiero comentar una situación que me brinca, ¿no? Al final del día estamos hablando de esta cuestión de romper paradigmas, de romper estereotipos, de no hacer lo que está, digamos, señalado en los cánones de las tradiciones, de las costumbres. Pero también considero que es parte importante del avance y del crecimiento de la sociedad misma. Es decir, si bien es cierto, insisto, esta situación que uno no tiene que estar haciendo las cosas nada más por el simple hecho de que te lo indiquen, también considero que los paradigmas o los modelos que existen dan cierto orden a la sociedad. No podemos ir dando un mensaje, digo, evidentemente estamos en un nivel de posgrado y que no se toman a la ligera las palabras. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos contacto evidentemente con otra gente de otro nivel de estudios y otro pensamiento. Lo cierto es que la gente no puede ir por la vida, como abogados lo sabemos, pues haciendo lo que le plazca por el simple hecho de que no comparta las ideas. Entonces, mi cuestionamiento es, ¿qué tan bueno es quedarse sin paradigmas o al final del día romper los esquemas y crear familias disfuncionales, por llamarlas así llamadas, no porque yo esté o no de acuerdo en que sean disfuncionales o no, sino que simplemente, pues como le comentaba la compañera, ¿no? Pues ¿qué pasaría si la protagonista viniera de una familia con divorciados o todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo cierto es que creo que tener un modelo nos ha ayudado y siempre nos ha guiado en cómo podemos irnos, porque al final del día no todas las personas tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y al final del día la gente a lo mejor lo hace, muchas personas, y hemos visto en la actualidad, muchachitas de 15, 16 años rebelándose ante los padres y a los 20 años ya tienen 4 hijos, ¿no?
o tiene 3 divorcios, en fin, no creo, y no por el hecho de decir, bueno, no voy a quedarme con toda la vida con este hombre, pero al final del día, lo cierto es que los valores y las costumbres, y hay tradiciones que considero que sí, por supuesto, uno tiene que analizar, pero también es cierto que los modelos que hay, pues sirven para continuar así. Le comentaba yo a mi compañero, siempre lo vemos desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? De que uno tiene que liberarse del yugo del hombre y todo, pero lo cierto es que también los hombres en todo caso pudieran a lo mejor quedarse en casa a cuidar a los niños, y eso es señalado por las mujeres mismas y por los otros hombres. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que pasa? O sea, nada más se ve de una parte, nada más del punto de vista de las mujeres, estas ayudas a las madres solteras, pero ¿qué hay de los padres solteros? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se rompen paradigmas nada más para un lado? También eso es importante, supongo. Hola, yo creo que, bueno, primero comenzar con un poquito en contra de lo que comentaba la compañera. Yo creo que Disney nos ha hecho mucho daño a nosotras las mujeres, porque crecemos desde chiquitas con la idea de somos una princesa, tenemos que vestirnos bien, estar siempre maquilladas, lindas, peinadas, y vamos a conocer a nuestro príncipe azul que va a tener su caballo y su castillo y voy a ser una reina, ¿no? Y vivieron felices para siempre. No, eso no pasa. Entonces, creo que esto que habla la compañera, yo lo llamo más bien como un estereotipo. Yo creo que nosotras como mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, quizás suene como muy trillado, pero hemos fungido como no como un papel, ¿no? Sino como el trapo sucio. Entonces creo que el empoderamiento de la mujer y estas prácticas que se dan en, no sé, la discriminación activa o los programas hacia las madres solteras es un poco, pues no para darnos más, sino para equipararnos a la situación que tiene el varón, ¿no? Yo creo que sí existen padres solteros, pero hablando en números existimos más madres solteras, existimos más mujeres vulneradas, existimos más mujeres golpeadas. Entonces yo creo que a mí Disney creo que sí nos ha hecho muchísimo daño, pero esta película tiene algo bueno, ¿no? Hay una escena en donde ella decide su futuro, no lo pone en manos de los que la van a conquistar o de quien se va a quedar con ella. Ella agarra su flecha y le da al tino y dice, bueno, yo estoy decidiendo. ¿Qué pasa? Pues es una película infantil, es una película que vas a ver con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos. Entonces le estás dando ese mensaje a los chiquitos. Lo estamos educando, yo leí un poco de esta película y mucho tiene que ver este mensaje con Pixar, ni siquiera con Disney. Tuvieron incluso muchos problemas por esta temática, ¿no? Pero le estás dando ese mensaje a los chiquitos diciéndole, a ver, tú decides tu futuro. Y bueno, esto de que, pues, nos vamos a arreglar a los 15 años, pues ojalá nos arregláramos a los 10, ¿no? Y que tengamos un modo tengamos en la tele, en el cine, en cualquier lado, un estereotipo de mujer como realmente somos. No somos perfectas, no estamos sin arrugas, no estamos súper delgaditas, sino somos unas princesas. Ese estereotipo no lo somos. Entonces, qué mejor que desde chiquitas empecemos, que si a los 20, 22 años tenemos 5, 10 o 15 hijos, quizá responda al contexto social en el que nos estamos desarrollando y no aunque la tele nos esté diciendo ser rebelde. Entonces yo creo que esta película, yo creo que para cuestiones de género hubiera sido, hay películas mejores, incluso animadas, pero esta película tiene eso, que es una película que la gente va a ver al cine con sus niños. Entonces, qué mejor que le den un mensaje a las niñas chiquitas de que tú decides tu futuro y te ves hermosa aunque no te peines, ¿no? Y ya. Bueno, mi participación va en lo siguiente. En cuanto a la percepción que nosotros tenemos en relación al poder, pero el poder ya se ha ejercido de distintas maneras, ya sea poder físico o ya sea poder intelectual. Yo lo veía en cuanto a lo que era la madre, que podía ejercer un poder intelectual, el ser diplomática, todo, y el poder del hombre, que era pues, el poder de la fuerza física. Al final, su hija pudo captar estas dos vertientes, estos dos beneficios, vamos a decirlo así.
¿Y por qué? Porque al final del día, bueno, más bien, al final de los días anteriores a los nuestros, se veía que solo el hombre podía ejercer ese poder físico y la mujer no. Y quizá tal vez incluso hasta el hombre podía solo también ejercer el poder intelectual, y vemos que no. Vemos que tanto hombres como mujeres podemos ejercer ese poder siempre y cuando tengamos un cuerpo para poder hacerlo. O sea, en el caso de la arquería, que fue el tema central, para las destrezas físicas, ¿no? Yo necesito un cuerpo, necesito manos, necesito vista para poder meter la flecha donde yo considere, y no importa qué sexo es el que yo tenga. Entonces, básicamente en eso se centra mi participación y bueno, buenas tardes. 4 aspectos son los que quiero tocar y de manera muy sintética, y son los 4 aspectos que utilizan todos los sistemas para subyugar a la mujer. 1, el sometimiento político. El sistema político tiene mecanismos súper sofisticados para privar a la mujer de la participación política. Siempre hay cuestiones ingeniosas, lo vimos con Eufrosina, que dejan a la mujer fuera, y tenemos que estar haciendo correcciones ahí para que la mujer efectivamente esté incluida en el sistema político, pero la tentación de que el sistema político excluya a la mujer está siempre presente. 2, el sometimiento erótico, entendido por la imposición de discretas falocracias que tratamos de matizar y que tratamos de ocultar, pero que sin embargo están presentes, y en esta película se rompe el orden, pero al final del día otra vez está la visión masculina de vuelta al orden, ¿no? Viene el orden otra vez con la visión masculina, y con eso hay que tener cuidado. También la imposibilidad de la mujer para expresarse a través de la creatividad, de que la mujer sea reconocida como entes creativos, como personas que son sumamente creativas. Y por último, la asignación fetichista y arquetípica de los roles que se asignan a la mujer. Ese tema siempre nos va a estar dando problemas en nuestras sociedades. Y me llama la atención que se habla de la revelación, de la rebeldía y todo esto, pues debiéramos pensar la relación que tiene precisamente la revelación con la epifanía y la trascendencia que esto implica para la generación de conocimiento. No es lo mismo hablar de una epistemología a hablar de una epifanía. Y ahí los conocimientos que se generan desde estas dos perspectivas son absolutamente distintos. Muchas gracias, Tello. Vamos a dejar para que Gracias. No, bueno, es espectacular ver sus razonamientos y ver el impacto que puede llegar a tener. Y de una otra forma, yo creo que estos 5 planteamientos se relacionan, se involucran, y la última reflexión que hace el compañero, créeme que estamos hablando ahí de una violencia política, ¿no? Que es una de las cuestiones que estamos que sea visibilizando, en el sentido de que ahorita la reforma política es conseguir la paridad. Pero una cosa, ya vamos a ver, y eso lo acabamos de ver hace poco, el empoderamiento o apoderamiento, y Eufrosina te lo dice: yo me tuve que apoderar para que después me empoderara, y luego terminó con una frase espectacular que dijo: y luego me los... Y ella está convencida, ¿no?, de que su comunidad no permitía que hubiera mujeres contadoras para que fuera alguien que dirigiera al grupo. Pero que eso nos llega porque estamos acostumbrados al tema cultural. O sea, nosotros somos quien va haciendo esas costumbres, esa cultura, y eso se involucra con el cuestionamiento que hace la compañera de a partir de qué edad tenemos que empoderar a las mujeres, a los niños. Y tocaste un tema fundamental: ¿cómo voy a empezar a cambiar a la sociedad? ¿Cómo voy a empezar a generar a un nuevo ciudadano si no toco las fibras
más importantes en un tema educativo, en un tema de que es algo preocupante, de que ya no se da civismo, no sabes cómo me espanta, ¿no? Porque estamos educando de que, pues sí, fíjate que Porfirio Díaz era importante y Pancho Villa tenía muchas mujeres. No, esa no es la historia. O sea, a mí sí me preocupa que los niños no conozcan su historia, porque si no estamos condenados a repetirla y caer en los mismos errores. Entonces, efectivamente, al hablar de un empoderamiento de los niños, es a nivel familia, escuela y sociedad. O sea, no podemos, incluso incluyo a las autoridades. Te lo digo yo como madre de familia y como servidor público. Estamos ahorita construyendo de los foros que más nos ha costado trabajo, y aquí está parte del equipo, es crear un mini pleno entre 8 a 12 años, para que los niños se vayan involucrando con las cuestiones de su comunidad, de su sociedad. O sea, ¿qué hace un magistrado? ¿Qué hace el tribunal? ¿Qué hace el instituto? Ni idea, ¿no? Pero ¿sabes qué? Algo muy importante, los niños se dan cuenta de nuestros gobernantes y ellos tienen opinión de un presidente, pero nadie se ha preocupado para que conozcan a un jefe de gobierno, a un diputado. Ese tipo de cosas tenemos que transmitirlo, porque también es un grupo vulnerable, ¿no? O sea, estamos hablando de que los niños pueden ser un grupo vulnerable, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Entonces, sí, más bien tenemos que ir empoderando desde que nace, con educación, con una visión, con películas, con música, con pintura, con todo ese tipo de herramientas, los vamos empoderando. Y fíjate que la película dice: nuestro destino está en nosotros, solo tienes que ser lo suficientemente valiente para verlo. Estamos hablando de un término de empoderamiento. Tú lo vas decidiendo también con las herramientas que te van colgando o que se te van colgando a lo largo de tu vida. Tú decides si quieres estudiar, ¿no? Que a veces en el tema de la adolescencia, ¿para qué voy a hacer a estudiar inglés? ¿Para qué voy a hacer esto? Y cuando te das cuenta más adelante dices, ¿por qué no le hice caso? ¿No? Entonces, el saber en qué momento me tengo que poner en los zapatos de mi papá o de mi mamá. Hay una frase que te dice: aprendes a entender a tu madre hasta que lo eres, ¿no? Entonces, es muy curioso, pero estamos hablando. ¿Eres mamá? No. Fíjate, o sea, ese tema es súper importante, porque no sabes en cuestión hormonal, física y de edad, en esa cuestión de estructura, porque no te permite entender a tu mamá o a tu abuela, ¿no? Es algo muy complicado, te lo prometo el día que seas mamá, te lo juro que lo vas a entender, porque en la cuestión física pues no la podemos quitar. Sí podemos ir modificando nuestra conducta porque es un tema más psicológico, pero el aspecto ya antropológico de cómo somos, cómo estamos constituidos, eso sí es un poquito más complicadito. A lo mejor la sociedad, como ha ido evolucionando, como bien lo comentan, seguramente tendrán otros chips que nos permitan ser empáticos con las situaciones de nuestra sociedad, y no solamente no entiendes a tus padres, tampoco entiendes al discapacitado, no entiendes de que pues cómo van a votar los viejitos, ¿no? Como hay muchas cosas que como no te afectan, ¿no? Pues no las visibilizas. Como la estructura ya está, la aceptamos como tal, ¿no? Como está la estructura, como nos la dan, lo subimos. Sí, y por cuanto hace al comentario de la compañera de que la familia, a lo mejor los temas disfuncionales, sí hay películas que lo van estableciendo. El tema de la princesa del sapo es disfuncional, ¿no? Su papá está enfermo, su papá se muere y la mamá tiene que sacar a la niña y la van educando, ¿no? Y efectivamente estamos viviendo en que se presentan más divorcios por parte de las mujeres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué será? Nuestra sociedad está despertando. A la sociedad la tenemos que sacudir para que efectivamente despertemos y vayamos. Entiendo que el tema de paradigma, claro que estamos hablando de un sistema jurídico, porque si no nos mataríamos. ¿Por qué el Estado determina poner reglas
y empezar a acotar la conducta de que esto está bueno, esto está mal, para ponernos de acuerdo. ¿Por qué existe la representación? Porque si todos quisiéramos llegar a decidir, sería complicado. Que se ha estado distorsionando a lo largo de la historia, eso también es responsabilidad de nosotros, por la apatía, por la falta de participación, por la falta de involucrarte en las cuestiones de tu familia y de tu sociedad. Entonces, sí es importante tocar este tema del paradigma, y que sí establece un modelo, claro que establece un sistema jurídico, y el cómo debe de ser una mujer y un hombre, que es un tema cultural, reitero, ¿no? El que te dice cómo se debe de comportar la mujer, y que claro que el hombre también es tachado si no tiene trabajo. Eres un inútil, ¿cómo es posible, no? O sea, si está en la casa cuidando a los niños, no, bueno, ¿cómo es posible que si tú tienes que irte a trabajar, ¿no? Tienes que llegar tarde, ¿no? Pero también cuando las mujeres trabajamos y llegas a tu casa, te das cuenta de que tienes que hacer la comida, y de que tienes que preparar mochilas, y de que tienes que preparar los uniformes. Ese rol no se nos ha quitado, y ni tampoco hemos hecho algo para que se quite, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con el tema de paradigmas, pero también nosotros tenemos que colaborar con los hombres, y los hombres con nosotras. Ahorita reflexionamos que muchos de nosotros hemos podido escalar, ¿no? Y ahorita si hay mujeres y hay hombres, pero muchas de nuestras compañeras se les dificulta, y se nos dificulta a nosotras mismas conseguir un trabajo, porque cuando estamos tratando de ascender o de alcanzar un X lugar, no, tienes que estar titulada, tener especialidad, tener maestría, tener doctorado y mucha experiencia. Y cuando a la hora de que ya estás ahí, así como que y a la hora que también están las convocatorias, y decir, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué no se inscriben? Es que me da miedo. De veras, o sea, créanmelo, no les va a pasar nada si compiten, no les va a pasar nada si se forman y, bueno, no me quedé, no importa. Pero también a veces no quieres competir porque ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a ver por ellos? Ese tipo de cosas también nosotros nos vamos poniendo una ancla, ¿no? Entonces, de veras, qué bueno que podamos reflexionar y que vayamos buscando temas para ir mejorando como sociedad, y que una película tan básica, y ojalá tuviera la oportunidad de decirme qué otras películas pueden empoderar y que los niños vayan, Frozen. Pues, por ejemplo, ahorita esta de Frozen tiene algo muy divertido. La chica, la hermana, es como un mensaje, dice, bueno, es mentira el amor a primera vista, es mentira el me enamoro los 5 minutos. Pero termina en enamorándose de sí, alguien. No se enamora de nadie. Frozen ella se enamora. A ver, silencio, Rebeca. No, porque está insistiendo mucho la compañera. Una última intervención y ya para ir. Sí, porque es cuento de Sí, mejor vamos a otra película que Buenas noches. Yo no había visto la película, me siento identificada. Hace algún tiempo en mi vida tuve un embarazo no planeado y me piden matrimonio, pero ya estaba inscrita en la maestría. Y el padre de mi hijo me dijo, pues o maestría o matrimonio. Y evidentemente aquí estoy sentada. El argumento fue, yo no puedo estar con una mujer que tenga un grado más que yo. Y ser valiente me ha costado el estigma o el estereotipo de mamá soltera. Y que sea cuestionada esa situación, que no es lindo, pero hay que ser valiente. Entonces, cada día que crece mi hijo, amo más a mi madre. Porque no lo entiendes hasta que lo vives. No sabes lo que es dormir 2 o 3 horas
irte a trabajar y regresar a mí. Y profesionalmente me ha costado mucho, porque los hombres no entienden que puedes ser madre, puedes terminar una maestría y puedes ser profesionista exitosa. Breve, por favor. Hola, buenas noches. Un par de comentarios. Primero, yo no creo que, como toda la compañera, que Disney nos haya hecho mucho daño. En el sentido de que si fuera así también tendríamos que darle el mérito por hacer películas que empoderan en cierto grado a la mujer, que como ya lo mencionaron, Frozen, Princesa del Sapo, esta misma. Entonces no creo que Disney esté haciendo propaganda ni para uno ni para otro lado, simplemente siguen a la sociedad y buscan un discurso que les genere mayor popularidad y consecuentemente más dinero. No, buscan vender médicamente, no creo que busquen probar un estereotipo ni mucho menos. Eso por un lado. Por otro, coincido también con la compañera que hablaba hace rato sobre el mensaje de la película de familia. Yo nada más agregaría un mensaje adicional, que es el de educación de los jóvenes. El arco de la película no es particularmente novedoso, es algo que hemos visto en muchos lados, especialmente cuando hablamos de, bueno, un niño acepta todo lo que le dicen sus papás como pildoritas, un adolescente todo lo vomita, y un adulto, que es, bueno, o una persona madura que alcanza cierto grado de estabilidad, sabe que escoger de lo que le dicen sus padres, esto sí, esto no, esto no, y eso no es novedoso, aunque efectivamente la película lo plantea de manera muy creativa y desde mi punto de vista muy bonita, ¿no? Solo les por comentarios. Mi comentario sí va a ser muy breve, solo quiero comentar que aún en un espacio donde la gente tiene cierta instrucción ya de grados hasta de maestría, en un posgrado estamos, es muy difícil librarse de los estereotipos impuestos por la sociedad. Aquí ya se comentó en repetidas ocasiones que solo siendo madre puedes entender a tu madre, y eso es un estereotipo de los más fuertes de librarse, imponiéndole a la mujer la carga de la reproductiva, que entonces las mujeres que no quieren ser madres jamás van a entender lo que es ser mujer. Es un ejemplo solamente de cómo es difícil librarse de los estereotipos, y es un trabajo de todos los días que tenemos que interiorizar para ver la discriminación hacia la mujer y todo el tipo de discriminación que existe en todos lados. Gracias. Híjole, bueno, ya no voy a decir tantas cosas porque van saliendo más, ¿no? Créanme que son temas que me apasionan, tanto el empoderamiento de los niños como el cómo despertar conciencias en la juventud. Para mí es un reto saber cómo pudiéramos generar ese tipo de dinámicas. Y ahora el poder sensibilizar el tema de que tengo ahorita así como muy tatuado el tema de discapacidad, que ahorita en junio está por ejercer el derecho al voto, y me pregunto cómo van a acceder al voto las personas que son ciegas, las personas que no pueden caminar, ¿cómo? ¿No? Incluso ahorita muchos compañeros que estudiaron con nosotros derecho, que no tenían una constitución, que no tenían información en braille. Entonces hay muchos temas que tenemos que platicar y buscarles una solución, y con ese tipo de comentarios pues vamos despertando. Mira, independientemente de que si Disney o no nos hace daño en el tema de, pues obviamente se va adaptando a la sociedad, ¿no? O sea, va viendo cómo va caminando y cómo se va sacudiendo, cómo se va moviendo, para con base en eso van haciendo las propuestas, ¿no? Entonces más bien nosotros también hemos evolucionado de cómo concebíamos a una Cenicienta, ¿no? Que le encantaba estar limpiando el piso y andar con su mantilito. Pues también hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? Entonces más bien es ahora qué es lo que nos ofrece tanto la televisión, ser más críticos,
críticos. Aquí el reto es saber que aun y cuando me pongan 1000 y un cosas, tengo que ser crítico. Yo creo que para eso estamos aquí estudiando y preparándonos, para criticar y dar propuestas. No se vale una crítica sin una propuesta. Es muy fácil decir, no, pues no estoy de acuerdo. Sí, bien, válido. Pero, o sea, ¿qué me dices al respecto, no? O sea, es muy fácil te decir, es que está mal la autoridad y es que así no debe de ser. Ah, está bien. Tú me dices al respecto, ¿no? Entonces, yo ahí sí los invito a que seamos más reflexivos, más propositivos, y seguramente vamos a ayudar mucho a nuestro posgrado. El tema de educación es básico. Reitero, es casa, escuela. Casa, escuela es estar en comunicación, ¿eh? Oye, no estoy de acuerdo cómo estás educando a mi hijo, oye, yo no estoy de acuerdo en esto. Y también papá y mamá y todos tenemos que hacer presencia en la escuela. Sociedad, nuestras autoridades, todos tenemos que dar pequeños chispazos con los temas de educación. Y por cuanto hace en el tema de los estereotipos que vamos teniendo, es cultural, reitero, es totalmente cultural. Pero la decisión de una mujer de dedicarse en el aspecto profesional, que mucho se da en el tema político, ¿no? Hay mujeres brillantes, tanto en la docencia como en la medicina, astrónomas que incluso no conocemos bien y que se han dedicado a profundizar en los temas. Ahí tenemos una Sor Juana Inés de la Cruz, que no necesitas experimentar la maternidad. Híjole, créemelo, y aquí la compañera no me dejará mentir. Si nos preguntas, oye, ¿qué se siente ser mamá? Inexplicable. Es inexplicable. Y a veces, claro que necesitas a tu pareja que te apoye, que se involucre, que vaya o sea, decimos, estamos embarazados. Pero aquella mujer que decide no tenerlo y es libre, no es tanto que no entienda a su mamá, o que no entienda a su tía, o que no entienda a las abuelitas, sino más bien es de ambas partes. Porque tampoco la mamá llega a tener las palabras adecuadas para transmitirle a tu hija, oye, necesitas una pareja para ser feliz. Sin decir, oye, es tu decisión, la respeto. Entonces, créeme que es de ambos lados, tanto el tener la maternidad, no tenerla o dedicarte a lo que se te pegue tu gana. Pero el ser empático sí es más bien con una visión de querer serlo, ¿no? Yo tengo que pensar qué tendría que padecer una persona que no sabe, que no puede subir las escaleras, para yo también poderle apoyar y darle las facilidades a que vea reflejado una necesidad. Es lo mismo en el vínculo madre e hija, pero reitero, el tema físico de las hormonas que como mujeres experimentamos en la adolescencia, y los hombres también, porque es el cambio, ¿no? De dejar de ser niño a ser adulto, y que vas tomando tus pequeñas decisiones, y como papá dices, pero si yo ya pasé por eso, ¿no? Yo te quiero ayudar, es parte del mensaje. Tuvieron que vivir una situación muy desafortunada para ser empático. Entonces, ¿qué pasa? Que como padres, ¿cómo podemos sensibilizarnos ante las necesidades de nuestros hijos que están manifestando ciertas inquietudes? Y si ya sabes que lo van a presentar, ¿cómo debo de reaccionar yo? También no de una manera autoritaria. Entonces, es reflexión nada más. Muchas gracias. Un reconocimiento que darle a la magistrada, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a gozar de unas fabulosas vacaciones. Entonces el próximo jueves no hay cine debate, ¿verdad? Miércoles, sino hasta el otro miércoles de marzo. Y bueno, y recordar que el cine es justo lo que están diciendo, es un excelente coaching emocional, es un excelente taller de alfabetización emocional.
si queremos aprender a ser empáticos, el cine algo nos puede decir. Muchas gracias a la magistrada, muchas gracias a ustedes, entonces nos vemos en 15 días. También les pido que cuando salgan observen por favor estas pinturas que han sido expuestas, están expuestas, aquí está nuestra pintora estrella, Mónica. Que tiene que ver con, obviamente, la violencia en contra de las mujeres. Van a estar expuestas hasta mañana, hasta el viernes. Muchas gracias. Abajo está correo de la primera obra, donde por favor me escriben si alguna obra les gustó, por qué les llamó la atención, se identifican o alguna historia de su vida, ¿no? Podría ser reflejada, porque eso va a ser un parte de un estudio académico. Entonces, bienvenidos con sus opiniones y pues críticas también. Gracias.